Mi nombre es David Viñoná. Quiero hablarte de lo que es el círculo y el espiral. Pero vamos a hablarlo desde un punto de vista económico ahora. Es importante saber que hay dos maneras de moverse en la economía del mundo y que una de ellas es moverse en círculos o moverse en espiral. Por lo general todos nos movemos en algún momento en círculos porque es lo que nos enseñó el colegio. Un ciclo en el que te hablan de estudiar, prepararte para ser empleado de otro, entrar a una empresa, pasar mucho tiempo, que llegue la jubilación y te puedes retirar cuando tengas como 60 años. Esa era por lo menos la ideología de la era industrial. Pero la era industrial murió en los años 60, 70, primero con la invención del internet y segundo cuando el dólar se desligó del oro, que comenzaron a cambiar las reglas del dinero a partir de ese cambio que hubo en Estados Unidos durante la presidencia de Nixon. ¿Qué cambios han venido a raíz de esto? Han venido muchos. Yo quiero hablarte de lo que es el sistema educativo y cómo ha ido cambiando un poco a lo largo de la historia. Originalmente el sistema educativo se basaba en enviar a los hijos con un maestro que le enseñara de manera individual una manera de artesanía o le enseñara un oficio. Por ejemplo, si querías que aprendiera carpintería, lo mandabas donde un carpintero. Tu hijo convivía con el carpintero, pasaba días viendo cómo él hacía las cosas y aprendía el oficio. Igual que un albañil, igual que un escultor. De hecho, la palabra estilo viene de allí. Antiguamente, cuando una persona trabajaba la arquitectura, trabajaba con una especie de cincel llamado estilo. Y los alumnos lo que hacían era mirar nada más. Entonces, por ejemplo, alguien que quería estudiar arquitectura, como te estoy diciendo, iba donde... o escultura, iba donde un escultor y lo que hacía era observar lo que él hacía hasta que el escultor le pasara su estilo después de cierto tiempo y lo dejara trabajar. Esa era la manera. Cuando vemos la historia, por ejemplo, de Simón Bolívar, él fue enseñado por sus maestros, sobre todo por Simón Rodríguez, en la naturaleza, y él no estaba con otros alumnos, él recibía clases de manera individual. ¿Qué sucede? Que con el surgimiento de la era industrial, al crearse máquinas para masificar la fabricación de utensilios, de mercancía, entonces la historia cambia, porque comienzan a necesitar personas que hayan adquirido otras habilidades. Por ejemplo, que conozcan los números para saber manejar las maquinarias, que puedan sacar cuentas, que tengan la capacidad de leer para poder entonces leer los manuales de instructivos de las maquinarias y todo esto. Entonces, al ver surgidos por mayor cantidad de personas que manejaran maquinarias, se crean las escuelas desde otro punto de vista. Un profesor con muchos alumnos para poder masificar la información lo más rápido posible. Entonces el pensamiento de la industria se pasa directamente a los colegios. Aparte de esto, los colegios no fueron formados para crear empresarios, fueron creados para formar a los empleados de los empresarios, que es muy diferente. Y la intención es que estas personas sean activos de los empresarios. Cuando hablo de activo, te estoy hablando de algo que genere dinero a cambio de tu tiempo. O sea, algo que genere dinero, estés presente o no estés presente. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es la empresa de telefonía X, marca X, tú puedes ver que mientras los trabajadores están en la calle ofreciendo chips, ofreciendo servicio de telefonía, muchas veces el dueño de la empresa está de viaje, disfrutando de vacaciones, o está haciendo negociaciones con otras personas
y mientras está viajando su negocio crece porque ha creado activos. Mientras tanto, el empleado siempre va a ganar lo mismo, no importa si trabaja más o si trabaja menos, si se esfuerza más o si se esfuerza menos. Incluso hoy en día, si se esfuerza menos, va a ganar menos, porque lo que está es vendiendo su tiempo. Eso se llamaría ganancia de capital. Entonces vemos que este es el proceder de la antigua era industrial, que incluso fue cambiando desde el surgimiento del internet. Ya entramos a lo que es la parte de la era de la información, donde los negocios se manejan de otra forma, donde las capacidades se manejan y se desarrollan de otra forma, donde ya la gente no va a las bibliotecas, sino que asisten a Google o a Wikipedia, donde muchas de las informaciones, por no decir que el 99% la buscan es en internet. Entonces, en esta época, cada día hay menos empleos porque se necesitan menos personas, porque una máquina puede hacer el trabajo de 20 personas en menos tiempo. Por eso es que vemos que hay empleos que desaparecen cada día más. La gente tiene que tecnificarse y hay más competencia. Y los que manejan la tecnología y los que manejan la información son los que están más aventajados. Eso quiere decir que los empleados se están quedando atrás, que ahora los empleos no son de por vida, no te van a estar pagando de por vida, que ahora aspirar a una jubilación es mucho más difícil, ya que las empresas no contratan a las personas por años, sino que los contratan por meses y pueden sustituirte en cualquier momento. Estamos viviendo un proceso en el que cada día le exigen a la gente trabajar y les van a pagar es por su rendimiento y les van a pagar comisiones en lugar de pagarles un sueldo, porque es más rentable para las empresas. Bueno, entonces fíjate, para hacerme entender, mientras el empleado está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, haciendo una rutina, haciendo las mismas cosas por el mismo salario, los empresarios empiezan de abajo y trabajan de manera de espiral. Se van expandiendo, creando activos. Esos activos hacen que su curva y su poder de influencia se vaya expandiendo, ampliando. Y eso es lo que realmente les da riqueza. ¿En qué se basa la riqueza? Hay un sistema que es el sistema educativo que viene de los prusianos, donde se cambió el sistema, el método de educación. Y te hablo de esto, aunque parece otro tema, pero tiene mucha relación. En el que ciertas cosas se quitaron, la manera de generar riqueza se suspendió de los colegios. ¿Por qué? Porque había un sector de personas interesados en tener la información solamente para su círculo. Entonces, esa información de generación de riqueza tenía que ver, y hoy en día se sabe, era con dos cosas básicas. Uno, trabajar para crear lo que se llamaría activos, o en otras palabras, ingreso residual. Un ingreso que se genera, estés presente o no. Tú haces un trabajo una vez y después vas a tener beneficio económico de ese trabajo en grandes cantidades a lo largo del tiempo, de manera infinita, estés presente o no estés presente. Vamos a ponerte un ejemplo. Tú haces el esfuerzo hoy y te compras una máquina de repartidora de refrescos y lo colocas en un centro comercial y pagas un alquiler. Ya. Pero cada cierto tiempo, cada ciertos días, vas a ir a la máquina y resulta ser que va a haberte generado dinero. ¿Cómo? Bueno, porque las personas, por ejemplo, si tú colocaste la máquina en un aeropuerto, las personas del aeropuerto van a depositar una moneda cada vez que quieran un refresco. Y la máquina les va a surtir de ese refresco, estés o no estés presente. Refresco o gaseosa, como le llamarían en otros lugares. Eso es un activo. Entonces, mientras más máquinas de refresco tengas en diferentes lugares, más dinero te va a generar
menos esfuerzo tienes que hacer y vas a estar inviertes menos tiempo. A lo mejor inviertes dinero, pero no inviertes tanto tiempo. ¿Ok? Y mientras más máquinas, más dinero, se expande tu negocio. Ahora, cuando tú cambias tiempo por dinero, lo único que tienes es tiempo. Todo el tiempo vas a estar perdiéndolo, gastándolo a cambio de dinero. No vas a tener más nada. Siempre vas a estar limitado. Si te enfermas, no ganas dinero. Si no vendes, no ganas dinero. Si no le produces a la empresa y te botan, no ganas dinero. Quiere decir que tus ingresos no van a depender de ti. Por otro lado, cuando comparas un círculo aparentemente es infinito, pero ¿cuál es el problema del círculo? Que no tiene principio, no sabes cuándo empieza, no sabes cuándo termina. En un círculo tú no puedes definir un lugar a donde llegar. ¿Por qué? Porque para llegar a un sitio a otro tienen que haber dos puntos. Un punto de inicio, un punto final, un punto A, un punto B. En cambio, cuando tú trabajas con una espiral, la espiral empieza en un punto A con una curva chiquitica que se va haciendo más grande, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo y se puede hacer infinita, o llegar a un punto B que tú lo determines. Esa es la gran diferencia. En la medida que avanza la espiral, la curva es más grande, el espacio que ocupa es más grande. Una espiral entonces habla de expansión, mientras que un círculo es algo cerrado. Siempre va a tener el mismo tamaño, no importa cuántas veces de vuelta en el círculo. Es importante reflexionar y ver todas estas opciones, porque así como se está manejando la economía mundial, cada día hemos hablado de lo que era la economía de la era industrial, pero ya no estamos en la era industrial. Ahora la tecnología se mueve a pasos agigantados desde que nació la computadora, desde que el dólar se desligó del oro en los años 70, desde que surgió el internet. Y todo este proceso de globalización ha hecho que el movimiento económico y que las reglas del dinero cambien una vez más. Entonces, yo sé que hay personas que a lo mejor están en contra de las redes de mercadeo, porque hay de repente en alguna ocasión se han aprovechado de ellas, pero esto tiene que ver con desinformación. Hoy en día una de las grandes cosas que están sucediendo en la industria del network marketing es precisamente que la gente está haciéndolo y desarrollándolo de manera online. Hay información de eso. Entonces estamos en una época donde la información es sumamente importante. Hay bastantes informaciones de cómo desarrollar negocios a través de internet, de cómo manejar redes de mercadeo de una manera diferente, sin desgastarse tanto, pero haciendo un trabajo y creando activos. Creo que hacer cursos, promover productos en audios y en video es una manera excelente de crear activos. Por ejemplo, usted está escuchando este audio y yo probablemente o estoy haciendo otro audio o estoy haciendo otra actividad y no tengo ningún inconveniente, porque mientras tanto hay varias personas que están escuchando la información que yo les doy. Y así como le doy esta información, evidentemente también les promuevo los productos que yo esté comercializando. Porque se trata de que ahora, en esta nueva época, ya las marcas de las empresas no es lo que importa, ya los productos no es lo que importa, sino que cada persona hoy en día puede hacer su propia marca. Uno puede promoverse uno mismo y demostrando que uno puede dar un contenido de valor y que uno es un experto en un tema, te gana la confianza, la buena reputación y puedes promover el producto que sea. Pero bueno, ya esto vendría siendo otro tema, que es el tema de las marcas. Lo importante es que estamos ya en una época
donde cada día se reducen más los empleos, donde de repente hace unos años existía Blockbuster, una tienda donde se alquilaban películas de VHS y Betamax, y ya eso dejó de existir porque ya las películas la gente las consigue por internet, las consigue hasta en HD. Están los servicios de televisión por cable, que aún eso está peligrando. Digamos que aún las televisoras, los canales de televisión tiemblan cada vez que se habla de YouTube. Ahora cada día son más los canales de televisión que abren canales en YouTube, por la cantidad de personas que pueden ver programaciones de diferentes países al mismo tiempo de manera gratuita, por ejemplo. Asimismo, ya están desapareciendo los libros. ¿Por qué? Porque existen los audiolibros. Muchas veces se consiguen de manera gratuita. Por lo menos tienes esta herramienta que es la página web iVoox, donde muchas personas suben información de audiolibros, de conferencias, de manera gratuita. No es como antes, que tenías que pagar por la información. Más bien estamos en una época sin precedentes, donde hay exceso de información y tienes que escoger muy bien los recursos que usas y la información que vas a recibir. Hay una pelea por regalar información, porque precisamente esas son las estrategias que están usando los empresarios para poder llegar a mayor cantidad de personas y ofrecer otros productos. Entonces te estoy hablando de hechos que no puedes ignorar. Y volvemos al caso de Blockbuster. Al desaparecer Blockbuster y su red de franquicias a nivel mundial, la gran pregunta es: ¿dónde están esos empleados? Cada día salen más tiendas online. ¿Qué pasará el día que salgan tiendas al estilo de empresas, por ejemplo, como Amway, que tienen, en este caso, productos de consumo masivo? Pero ¿qué pasará cuando comiencen a salir redes de mercadeo que vendan comida y que la vendan por internet, que te la lleven a tu casa, que ya la gente no tenga ni siquiera que salir de la casa al supermercado, sino que con una llamada o con un clic ya le lleven la comida a su casa? Vemos además que más usuarios usan WhatsApp, por ejemplo, que se pueden comunicar a nivel internacional de manera gratuita. O vamos a decir que pagando el servicio de WhatsApp, pero se paga muy por debajo de un servicio telefónico. Incluso aquí el caso de Perú es que, por ejemplo, mientras tienes que pagar un plan de telefonía en 29 soles o 30 soles, hay planes en los que pagas mensual 5 soles nada más y ya te incluye el servicio de WhatsApp todo el mes. Entonces estamos hablando de que se paga, pero muy por debajo, o sea, 5 veces, 6 veces menos de lo que cuesta el servicio telefónico. ¿Ok? Estamos viendo que mientras que hay países en donde el internet, la hora te la pueden cobrar en $10, hay países como Perú que la hora de internet sale en un sol. Un sol, es muchísimo menos. Estamos hablando de que $1 son 3 soles, por favor. O sea que estamos hablando de que la hora de internet, por lo menos en Perú, vendría siendo el equivalente a 33 centavos aproximadamente. La hora. Entonces, esto nos lleva a pensar que debemos expandir nuestra mente y prepararnos para los cambios que vienen a futuro. No sabemos cómo van a ser las cosas. Lo que sí sabemos es que cada día hay menos empleos en el mundo, porque los trabajos se están tecnificando, se están haciendo online, y las únicas personas que a lo mejor puedan sobrevivir más adelante sean aquellas que tengan sus propios negocios basados en la red, basados en la globalización, y que puedan promover sus propios productos digitales o reales
o que sencillamente se conviertan en distribuidores de los productos de otras personas. Cada día hay menos roscas, cada día hay más empresas de venta directa y de multinivel. Y aunque a la gente no les guste y no entiendan los sistemas, tarde o temprano van a tener que adaptarse. No te quiero dar más información, sé que ha estado bastante condensado el audio de hoy. Mi nombre es David Beñona, esto es Crecer por Dentro, tómalo en cuenta. Examina, revisa libros y te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es la pura realidad del siglo XXI. Nos vemos en próximas clases.